Amigos, hoy tenemos una película que para muchos puede ser simplemente otra adaptación de fantasía, pero cuando empiezas a mirar más allá de las peleas, los poderes y los monstruos, te das cuenta de que esta historia realmente habla de algo mucho más humano, encontrar quién eres cuando todo el mundo duda de ti. Y justamente eso es lo que intenta hacer Amos del Universo, 2026. Una película que toma un mundo lleno de magia, criaturas increíbles y batallas gigantes, pero lo mezcla con una historia bastante personal sobre un chico que tiene que descubrir que la verdadera fuerza no siempre viene de tener músculos o poderes. La historia nos lleva a un lugar llamado Eternia, una tierra que parece salida de un sueño. Y esto es algo que me gustó bastante, porque desde los primeros minutos, la película no pierde tiempo en mostrarnos que este no es un mundo normal. Aquí tenemos criaturas extrañas, lugares imposibles, y una sensación de aventura clásica que recuerda mucho a esas historias donde un héroe no nace siendo héroe, sino que se convierte en uno después de pasar por momentos difíciles. Dentro de este mundo, existe un lugar llamado Grayskull, un sitio que básicamente representa el centro de todo el poder de Eternia. Y aquí la película juega mucho con la idea de que el poder más grande del universo no siempre está en una persona, sino en algo que debe ser protegido. Ese concepto de una espada legendaria que guarda una energía capaz de cambiar el destino de un mundo es algo que hemos visto muchas veces. Pero la diferencia está en cómo la película usa esa idea para hablar del protagonista. Porque nuestro personaje principal, Adam, no empieza como el típico guerrero perfecto. Y para mí, esa es una de las cosas más interesantes de la película. Muchas historias nos presentan al héroe desde el principio como alguien invencible, alguien que sabe exactamente qué hacer. Pero aquí tenemos a alguien que realmente está perdido. Adam es un príncipe, sí, pero internamente se siente como alguien que no pertenece a ese lugar. Él tiene un título importante, tiene una familia poderosa y tiene un destino escrito en una antigua profecía, pero aún así no se siente suficiente. Y creo que muchos espectadores pueden conectar con eso, porque todos en algún momento hemos tenido esa sensación de mirar a otras personas y pensar que son mejores que nosotros. Su padre, el rey Randor, intenta prepararlo para lo que viene. Él sabe que Eternia necesita a alguien fuerte, porque existe una amenaza que tarde o temprano llegará. Por eso pone a Adam bajo el entrenamiento de Duncan, un guerrero experimentado que intenta convertirlo en alguien preparado para luchar. Pero aquí viene algo interesante. Adam falla muchas veces. Y esto me parece importante, porque la película no intenta vendernos la idea de que el protagonista es especial porque nunca pierde. De hecho, pierde bastante. Se equivoca, se cae, y parece que nunca llegará al nivel que todos esperan de él. Pero precisamente ahí está el mensaje de la película. Su padre le enseña algo que se convierte en una de las ideas principales de toda la historia. La fuerza real no se mide por cuántas veces ganas, sino por cuántas veces eres capaz de levantarte después de perder. Al principio, Adam no entiende completamente esas palabras. Y es lógico, porque cuando eres joven, muchas veces escuchas consejos de personas mayores y piensas que simplemente están diciendo frases bonitas. Pero la vida suele tener una manera bastante dura de hacerte entender esas lecciones. Y esa prueba llega cuando Eternia sufre un ataque. Todo cambia en cuestión de minutos. La tranquilidad desaparece y el reino se convierte en un campo de batalla. La amenaza que todos esperaban finalmente aparece, y detrás de ella está Skeletor, un enemigo que no solo quiere destruir el reino, sino obtener una fuerza que podría hacerlo prácticamente imparable. Aquí la película empieza a cambiar completamente el ritmo. Pasamos de una historia más enfocada en conocer al personaje a una aventura donde todo está en peligro. Lo que me gustó del villano es que no está buscando solamente destruir por destruir. Su objetivo tiene una lógica dentro de su propia ambición. Él sabe que existe un poder oculto y entiende que quien controle esa fuerza podría controlar todo Eternia. Y ese es un detalle que hace que el conflicto sea más interesante, porque no se trata simplemente de buenos contra malos. Se trata de dos personas buscando una fuente de poder, pero con intenciones completamente diferentes. Mientras el reino empieza a caer, Adam se encuentra en medio de una situación que supera completamente sus capacidades.
Él todavía no se siente preparado, todavía no se ve como el guerrero de la profecía. Y justo cuando parece que todo está perdido, ocurre uno de los momentos más importantes de la película. La espada del poder aparece como la única esperanza. Durante generaciones, esa espada ha sido protegida porque representa algo más que un arma. Es un símbolo. Es la prueba de que algún día alguien elegido podrá levantarse cuando Eternia más lo necesite. Pero el problema es que Adam todavía no se siente esa persona. Y eso es algo que la película repite varias veces. El destino puede elegirte, pero tú tienes que decidir si estás dispuesto a aceptarlo. En medio del caos, Adam tiene que escapar y proteger esa espada, porque si cae en manos equivocadas, todo estaría terminado. En ese momento, deja atrás su hogar y termina llegando a un lugar completamente diferente, la Tierra. Y aquí comienza una parte de la película que cambia completamente el tono, porque Adam pasa de ser un príncipe de un mundo mágico a alguien que tiene que vivir como una persona normal, y durante años guarda el recuerdo de Eternia, de su familia y de la espada. Pero claro, cuando una persona cuenta una historia así en nuestro mundo, la reacción de los demás es bastante obvia. Nadie le cree. Sus amigos piensan que todo fue una fantasía, que quizás esos recuerdos son una forma en la que su mente intentó superar algo traumático. Y eso crea una situación bastante interesante, porque la película empieza a jugar con una pregunta. ¿Qué pasa cuando tú sabes quién eres, pero nadie más lo acepta? Para mí, esta es una de las mejores partes, porque Adam no está peleando solamente contra monstruos. Está peleando contra la duda de los demás y contra su propia inseguridad. Durante años busca la espada porque cree que si la encuentra, podrá volver a casa y demostrar que siempre tuvo razón. Pero también hay algo más profundo. Está buscando una parte de sí mismo que siente que perdió. El problema es que esa obsesión empieza a afectar su vida real. Su trabajo, sus relaciones y todo lo que ha construido empiezan a romperse porque no puede dejar atrás esa búsqueda. Y aquí la película hace algo bastante humano. No muestra a Adam como alguien perfecto. Incluso cuando tiene una misión importante, también comete errores. Se obsesiona, se pierde, se queda atrapado en el pasado. Pero después de muchos años, finalmente encuentra lo que estaba buscando, la espada. Y ese momento debería ser una victoria absoluta. Después de tanto tiempo, después de tantas dudas, después de que todos pensaran que estaba equivocado, finalmente tiene la prueba delante de sus ojos. Pero la película juega con nuestras expectativas. Porque cuando Adam toma la espada, esperando que todo cambie inmediatamente, no ocurre nada. No aparece ningún portal, no hay una explosión de energía, no hay una señal mágica diciendo que él es el elegido. Y ese momento es importante, porque Adam se enfrenta a una realidad que no esperaba. Quizás la espada no era la respuesta, quizás todo este tiempo estaba buscando algo externo, cuando la verdadera respuesta estaba dentro de él. Y ahí es donde comienza realmente la transformación del personaje, porque convertirse en héroe no ocurre cuando consigues un arma poderosa, ocurre cuando aceptas quién eres y decides actuar incluso cuando tienes miedo. Y justamente ahí, la película empieza a ponerse mucho más grande, porque el regreso a Eternia no será simplemente el regreso de un príncipe perdido, será el regreso de alguien que finalmente está empezando a entender lo que significa ser un verdadero protector. Y ahora es cuando la historia realmente empieza a ponerse interesante, porque Adam ya no es solamente un chico buscando respuestas sobre su pasado. Ahora tiene que enfrentarse a una realidad mucho más complicada, volver a un mundo que dejó atrás durante años y descubrir que ese lugar que recordaba como su hogar ya no existe de la misma manera. Después de encontrar la espada y darse cuenta de que las cosas no eran tan simples como imaginaba, Adam se mete en una situación bastante complicada. Él sigue teniendo la esperanza de que todo lo que vivió en Eternia era real, pero al mismo tiempo empieza a tener dudas. Y creo que esa parte está muy bien manejada, porque la película no hace que el protagonista acepte todo mágicamente. Él también tiene momentos donde piensa, ¿y si todos tenían razón?
¿Y si realmente perdí mi tiempo buscando algo que nunca existió? Ese conflicto interno es lo que hace que Adam sea un personaje más cercano. Porque no estamos viendo a alguien que simplemente levanta una espada y se convierte en un guerrero perfecto. Estamos viendo a alguien que lleva años cargando una pregunta que nunca pudo responder. Pero justo cuando parece que todo se va a derrumbar, aparece una nueva amenaza que confirma algo importante. Eternia sí existía. Y eso cambia completamente las cosas. Adam descubre que su pasado no era una fantasía, y que la guerra que dejó atrás nunca terminó. Skeletor no desapareció. De hecho, hizo exactamente lo que prometió hacer. Tomó el control del reino y convirtió Eternia en un lugar donde el miedo es la ley. Esta parte me gustó porque la película nos muestra una versión diferente del mundo que vimos al principio. Antes era un lugar lleno de maravillas, criaturas increíbles y esperanza. Ahora es un lugar oscuro, donde la gente vive escondida, y donde aquellos que antes protegían el reino, ahora solo intentan sobrevivir. Y aquí llega un momento bastante fuerte para Adam, porque él se da cuenta de algo. Mientras él estaba viviendo una vida normal en la tierra, la gente que amaba estaba sufriendo. Obviamente esto le genera culpa. Empieza a pensar que quizás pudo haber hecho algo más, que quizás abandonó a su pueblo. Pero ahí aparece uno de los temas principales de la película. Nadie puede cambiar lo que pasó, pero sí puede decidir qué hacer a partir de ahora. Adam no puede regresar al pasado, no puede arreglar los años perdidos, pero sí puede elegir luchar en el presente. Y justo en este punto vuelve a aparecer Tila, una persona que representa mucho más que una compañera de batalla. Ella es el puente entre el Adam que era antes y la persona en la que se está convirtiendo. La relación entre ellos también me parece interesante, porque la película no se va por el camino fácil de convertir todo en un romance típico. Hay una historia de amistad, de confianza, y de dos personas que se conocen desde hace mucho tiempo, pero que han cambiado. Porque Tila también tuvo que seguir adelante mientras Adam desaparecía. Ella tuvo que crecer, pelear y cargar con responsabilidades que probablemente nunca imaginó tener. Cuando ella lo vuelve a ver, obviamente hay emoción, pero también hay una pregunta importante. ¿Realmente este es el mismo Adam que conocíamos? Porque físicamente es la misma persona, pero emocionalmente es alguien completamente diferente. Y lo mismo pasa al revés. Adam regresa pensando que todo seguirá igual, que las personas que dejó atrás serán exactamente como las recuerda. Pero la realidad es que todos cambiaron. Ese detalle hace que la historia tenga un lado más real. A veces pensamos que volver a un lugar del pasado nos devolverá la felicidad que teníamos antes, pero la vida no funciona así. Los lugares cambian, las personas cambian y nosotros también. Cuando Adam llega al escondite de los antiguos guerreros de Eternia, la situación tampoco es como esperaba. Él cree que todos estarán felices de verlo. Cree que finalmente será aceptado como el príncipe que todos estaban esperando. Pero ocurre lo contrario. Nadie confía en él. Y honestamente, entiendo por qué. Desde la perspectiva de ellos, aparece un hombre después de años diciendo que es el heredero perdido del reino. No tiene entrenamiento visible. No tiene la apariencia del guerrero legendario de las historias. Y encima viene de otro mundo. Para ellos no parece un salvador, parece alguien contando una historia imposible. Esta escena es importante porque Adam vuelve a vivir el mismo problema que tenía en la Tierra. Otra vez tiene que convencer a todos de quién es. Pero ahora hay una diferencia. Antes buscaba aprobación porque dudaba de sí mismo. Ahora empieza a defender su identidad porque entiende que no necesita que otros le digan quién es. Y eso es una evolución bastante buena del personaje. Uno de los detalles que me gustó es que Adam no intenta demostrarlo solamente con fuerza. Él intenta conectar con sus recuerdos. Habla de momentos que vivió, de personas que conoció y de cosas que nunca pudo olvidar. Porque aunque haya pasado años lejos, Eternia siempre estuvo dentro de él. Pero claro, la película no nos deja estar tranquilos demasiado tiempo. Mientras todos discuten sobre si Adam es realmente quien dice ser, los enemigos encuentran su ubicación. Y esto provoca una nueva persecución. Aquí empieza una de las partes más dinámicas de la película,
porque los personajes dejan de tener tiempo para discutir y tienen que actuar. La llegada del ejército de Skeletor obliga a todos a moverse. Ya no importa quién cree en Adam y quién no, el peligro es real. Y en medio de este caos aparece Trapjaw, uno de los guerreros más peligrosos del enemigo. Este personaje funciona muy bien porque representa justamente lo contrario de Adam. Adam intenta entender, intenta hablar y busca una solución. Trapjaw solamente entiende la fuerza. Cuando Adam decide enfrentarlo, todavía tiene esa idea de que quizás puede evitar una pelea. Él piensa que si explica quién es, si demuestra que no quiere hacer daño, la situación puede resolverse. Pero rápidamente descubre una verdad bastante dura. No todos los enemigos quieren escuchar. Y esa es una de las primeras pruebas reales del héroe que están haciendo. Porque un héroe no solamente debe saber pelear, también debe saber cuándo luchar. Cuando Trapjaw lo ataca, Adam se ve obligado a tomar una decisión. Ya no puede esconderse detrás de sus dudas. Ya no puede esperar. Tiene que aceptar que el momento que tanto evitó finalmente llegó. Tiene que convertirse en alguien capaz de proteger a otros. Y aquí tenemos uno de los momentos más esperados de toda la película. La espada responde. Por primera vez, Adam siente que realmente hay algo diferente en él. La energía empieza a cambiarlo y la transformación comienza. Pero lo interesante es que la película no presenta esta transformación como «ahora tengo poderes, soy invencible». De hecho, el verdadero significado del momento es otro. La transformación representa que Adam finalmente aceptó su responsabilidad. El poder aparece cuando él deja de pensar solamente en sí mismo, cuando deja de buscar una prueba para demostrar algo, cuando empieza a luchar por otras personas. Y ahí nace el héroe que todos estaban esperando. La batalla contra Trapjaw cambia completamente la percepción de los demás. Aquellos que dudaban de Adam ahora empiezan a entender que quizás la antigua profecía no estaba equivocada. Quizás el guerrero perdido realmente volvió. Pero mientras Adam empieza a descubrir sus nuevas habilidades, Skeletor recibe la noticia, y su reacción deja claro algo. El regreso de Adam no es solamente un problema, es una amenaza directa a todo lo que construyó. Porque Skeletor sabe que mientras Adam exista, nunca tendrá el control absoluto sobre Eternia. Y ahora la guerra verdadera está a punto de comenzar. Una guerra donde no solamente está en juego un reino, sino la identidad de un hombre que pasó toda su vida intentando descubrir quién era realmente. Y justo cuando Adam empieza a aceptar esta nueva realidad, la película nos mete de lleno en algo mucho más grande. Porque una cosa es descubrir que tienes un destino importante, y otra muy diferente es cargar con el peso de ese destino cuando todo un reino depende de ti. Y aquí es donde para mí la película cambia completamente de tono. Al principio teníamos una historia más personal, más enfocada en Adam y sus dudas, pero ahora empieza la parte donde vemos las consecuencias reales de sus decisiones. Porque ser un héroe no significa solamente ganar peleas increíbles o tener una transformación espectacular. La verdadera pregunta es si puedes mantenerte firme cuando todo alrededor de ti se está cayendo. Después de que Adam demuestra su poder por primera vez, la gente de Eternia empieza a mirarlo de una manera diferente. Los mismos guerreros que antes pensaban que era un impostor, ahora empiezan a preguntarse si realmente están frente al príncipe que perdieron hace tantos años. Pero hay algo que me gustó mucho de esta situación. La película no hace que todos cambien de opinión de inmediato. No es esa típica escena donde alguien demuestra una habilidad y automáticamente todos dicen, «Perdón, siempre creí en ti». No. Aquí todavía existen dudas, y eso se siente más real. Porque si durante años has esperado a un guerrero legendario y de repente aparece alguien que viene de otro mundo diciendo que él es esa persona, es normal que tengas preguntas. Adam entiende eso, aunque obviamente le duele, porque en el fondo él también quería volver y sentir que pertenecía otra vez. Quería que las personas que recordaba lo recibieran como alguien importante. Pero ahora descubre que regresar a casa no significa recuperar exactamente lo que perdió. Y esa es una idea que la película maneja bastante bien.
A veces creemos que encontrar nuestro lugar significa volver al pasado, pero muchas veces significa crear un nuevo lugar en el presente. Mientras todo esto ocurre, Skeletor empieza a mover sus piezas. Y aquí vemos más de su personalidad, porque este villano no es alguien que simplemente se queda esperando. Él entiende que el tiempo es su enemigo. Sabe que si Adam consigue controlar completamente ese poder, su oportunidad de dominar Eternia desaparecerá. Por eso comienza una búsqueda desesperada para descubrir qué está pasando realmente con la espada. Porque hay algo que incluso él todavía no entiende. La espada tiene un poder enorme, pero no responde a cualquiera. Y esa parte me parece interesante porque introduce una pregunta importante. ¿El poder pertenece al objeto o a la persona? Durante toda la película, muchos personajes creen que la espada es la fuente de todo, que quien tenga la espada automáticamente será superior. Pero poco a poco vamos viendo que la realidad es mucho más complicada. La espada no convierte a cualquiera en un héroe. El héroe es quien puede usarla correctamente, y esa diferencia será clave más adelante. Mientras tanto, Adam empieza a entrenar y a entender sus habilidades. Y esta parte tiene momentos bastante entretenidos, porque vemos al personaje intentando adaptarse a algo que nunca había experimentado. Porque claro, tener poderes suena increíble, hasta que tienes que aprender a controlarlos. No es simplemente levantar una espada y lanzar energía. Hay responsabilidad detrás. Un error suyo puede afectar a otras personas. Y eso hace que Adam tenga miedo. Algo que me parece importante es que incluso después de transformarse, sigue teniendo inseguridades. La película no borra todos sus problemas solo porque ahora es poderoso. Eso habría sido demasiado fácil. El Adam que dudaba de sí mismo sigue ahí. La diferencia es que ahora empieza a entender que la valentía no significa no tener miedo, significa actuar aunque tengas miedo. Y ahí está la verdadera evolución del personaje. Por otro lado, la relación con Tila empieza a tener más profundidad, porque después de tantos años separados, ambos tienen mucho que decirse. Ella recuerda al chico que desapareció, él recuerda a la persona que dejó atrás, pero los dos se dan cuenta de que el tiempo pasó y ninguno de los dos es exactamente igual. Hay momentos donde Adam quiere decir cosas que guardó durante años. Quiere explicar lo mucho que pensó en ella, lo importante que fue para él mantener esos recuerdos. Pero Tila también tiene sus propios sentimientos y sus propias heridas. Y creo que esa parte funciona porque no convierten su relación en algo perfecto. Son dos personas que se importan, pero que también tienen que aceptar que la vida los cambió. Mientras los héroes intentan organizarse, Skeletor finalmente descubre una información que puede cambiar todo. Se entera de que Adam no solo regresó, se entera de que Adam logró despertar el poder de la espada. Y esto provoca una reacción enorme, porque para Skeletor significa que su mayor rival volvió. El miedo de perder lo que consiguió empieza a convertirse en desesperación, y cuando un villano como Skeletor empieza a actuar desde la desesperación, normalmente las cosas se vuelven mucho más peligrosas. Aquí la película nos muestra algo interesante sobre él. Skeletor quiere poder, pero también quiere reconocimiento. No solamente quiere gobernar Eternia, quiere demostrar que él es superior. Y ese es un punto débil de muchos villanos, su ego. Porque a veces, la obsesión por demostrar que eres el más fuerte termina siendo lo que provoca tu caída. La tensión aumenta cuando Skeletor prepara un nuevo ataque. Y mientras tanto, Adam recibe una de las noticias más difíciles de toda la historia. Sus padres siguen vivos, pero están capturados. Cuando Adam escucha esto, obviamente su primera reacción es ir directo a rescatarlos. Y sinceramente es una reacción muy humana. Después de perder tantos años, después de pensar que nunca volvería a verlos, descubrir que todavía existe una posibilidad de salvarlos cambia todo. Pero sus compañeros intentan hacerlo pensar, porque saben que Skeletor no haría algo así sin tener un plan. Y aquí aparece otro conflicto interno del protagonista. Por primera vez, tiene el poder suficiente para ir contra Skeletor, pero también tiene algo que perder, porque antes solo buscaba regresar, ahora tiene personas que dependen de él.
Esta diferencia cambia completamente la forma en la que toma decisiones. Antes actuaba por necesidad personal. Ahora tiene que pensar como un líder, y eso es mucho más difícil, porque un líder no siempre puede hacer lo que quiere. Tiene que pensar en las consecuencias. Tiene que proteger incluso cuando eso significa tomar decisiones dolorosas. Pero Adam todavía está aprendiendo. Y cuando Skeletor lanza su mensaje a todo el reino, anunciando que el príncipe perdido volvió, la situación se vuelve todavía más complicada, porque ahora toda Eternia sabe que él está ahí. Ya no puede esconderse, ya no puede ser simplemente Adam. Tiene que aceptar el papel que siempre intentó evitar. Tiene que convertirse en el símbolo de esperanza que todos necesitan. Pero Skeletor todavía tiene una carta bajo la manga. Una carta que pondrá a Adam frente a la decisión más difícil de toda la película. Porque a veces el enemigo más peligroso no es el que tiene más poder, es el que sabe exactamente qué usar para romperte emocionalmente. Y aquí llegamos a una parte de la película donde siento que la historia deja de ser solamente una aventura de fantasía y empieza a tocar algo mucho más emocional. Porque hasta ahora Adam estaba peleando contra sus dudas, contra sus enemigos y contra la idea de no sentirse suficiente. Pero ahora el problema cambia completamente. Ahora tiene que enfrentar el miedo más grande que cualquier persona puede tener: perder a la gente que ama. Cuando Skeletor revela que los padres de Adam siguen vivos y que están bajo su control, la reacción de Adam es inmediata. Después de tantos años imaginando ese momento, después de creer que quizás nunca volvería a verlos, de repente tiene una oportunidad frente a él. Y claro, su primera intención es ir corriendo a salvarlos. Aquí es donde vemos la diferencia entre el Adam del principio y el Adam que tenemos ahora. El chico que antes dudaba de cada decisión, ahora está dispuesto a enfrentarse al enemigo más peligroso de Eternia. Pero también vemos que todavía conserva esa parte impulsiva de su personalidad. Porque una cosa es tener valentía y otra cosa es actuar sin pensar. Y eso es algo que sus amigos intentan hacerle entender. Tila sabe perfectamente que Skeletor no está haciendo esto por generosidad. Ella sabe que todo es una trampa. Porque un enemigo como él no entrega una ventaja sin esperar algo a cambio. La espada del poder es lo que quiere. Y ese es el punto donde la película empieza a construir una tensión muy buena, porque Adam queda atrapado entre dos cosas: salvar a su familia o proteger el poder que puede salvar todo el reino. Y aquí creo que muchos espectadores pueden entender su conflicto, porque cuando se trata de alguien que amas, la lógica muchas veces desaparece. Puedes saber que algo es peligroso, puedes saber que quizás estás cayendo en una trampa, pero aún así quieres intentarlo. Ese es exactamente el estado mental de Adam. Él no está pensando como un príncipe, está pensando como un hijo, y eso lo hace más humano. La película también aprovecha este momento para mostrar que Skeletor conoce muy bien a su enemigo. Él entiende que no puede derrotar a Adam solamente con fuerza física, porque ahora Adam tiene el poder suficiente para enfrentarlo. Entonces decide atacar su corazón. Y esa es una estrategia mucho más peligrosa, porque puedes prepararte para una batalla, puedes entrenar durante años, puedes aprender a usar una espada, pero es mucho más difícil protegerte cuando alguien usa tus sentimientos contra ti. Mientras Adam se prepara para ir al encuentro, los demás intentan convencerlo de que no entregue la espada. Le explican que si Skeletor consigue esa energía, no habrá nadie capaz de detenerlo. Y esto crea uno de los momentos más importantes del personaje, porque Adam finalmente tiene que decidir qué tipo de héroe quiere ser: el héroe que busca venganza, o el héroe que protege incluso cuando duele. Y esta diferencia es enorme, porque durante mucho tiempo, Adam pensó que convertirse en un gran guerrero significaba derrotar a enemigos poderosos. Pero ahora empieza a entender que ser un verdadero protector significa controlar sus propios impulsos. Aunque tenga miedo, aunque esté enojado, aunque quiera hacer exactamente lo contrario. Pero como era de esperar, Adam no puede simplemente quedarse quieto. Su familia está en peligro, y decide enfrentarse a Skeletor. El camino hacia la fortaleza enemiga se siente como una de esas misiones donde sabes que algo grande está por pasar.
La película va aumentando la tensión poco a poco, y cada escena nos recuerda que no es una pelea cualquiera. Es el enfrentamiento entre dos fuerzas que representan ideas completamente opuestas. Adam representa la responsabilidad, aunque todavía esté aprendiendo. Skeletor representa la obsesión por dominar. Y cuando finalmente Adam llega frente a él, la película nos da una confrontación bastante esperada. Pero lo interesante es que no empieza con golpes, empieza con palabras. Porque Skeletor intenta convencerlo, intenta hacerlo creer que la diferencia entre ellos no es tan grande. Le dice, básicamente, que ambos quieren poder, que ambos quieren cambiar el mundo, que la única diferencia es que él tuvo el valor de tomar lo que quería. Pero Adam no acepta esa idea, porque ahora entiende algo que antes no. El poder por sí solo no significa nada, lo que importa es para qué lo usas. Y esa es una de las mejores ideas de toda la película. Una espada puede estar en manos de un héroe o de un villano. La diferencia no está en la espada, está en la persona. Cuando Adam finalmente encuentra a sus padres, el momento tiene mucho peso emocional. Porque después de tantos años de imaginar cómo sería ese encuentro, por fin ocurre. Y no es una escena perfecta ni exageradamente dramática. Se siente más como el momento de alguien que recupera una parte de su vida que pensó perdida. Pero justo cuando parece que las cosas pueden mejorar, Skeletor muestra sus verdaderas intenciones. Nunca pensó en dejarlo ir, todo era parte del plan. Y aquí empieza una nueva batalla. Pero esta vez Adam no pelea solamente por sí mismo, pelea por su familia, pelea por sus amigos, pelea por un reino entero. Y eso cambia completamente la forma en la que usa sus poderes. Porque ahora no está buscando demostrar que es fuerte, está buscando proteger. Durante la pelea, vemos que Adam ha avanzado muchísimo desde el inicio. El chico que no podía controlar sus emociones, ahora está empezando a controlar una fuerza enorme. Pero incluso con todo ese poder, Skeletor sigue siendo peligroso. Porque él también tiene una ventaja. Conoce la debilidad de Adam. Sabe que detrás del guerrero todavía existe alguien que tiene miedo de perder. Y utiliza eso para intentar romperlo. Pero ahí llega uno de los mensajes más importantes de la película. La vulnerabilidad de Adam no es una debilidad. Es justamente lo que lo hace diferente. Porque Skeletor quiere poder para estar por encima de todos. Adam quiere poder para proteger a otros. La intención detrás de la fuerza es lo que cambia todo. Y mientras esta batalla avanza, la película empieza a preparar el camino para el enfrentamiento final. Porque ya no se trata solamente de recuperar Eternia. Se trata de descubrir quién merece realmente tener ese poder. Y la respuesta no será tan simple como todos pensaban. Y después de todo lo que ha pasado, llegamos a un momento donde la película empieza a mostrar las verdaderas consecuencias de la pelea entre Adam y Skeletor. Porque algo que me gusta de esta historia es que no trata las batallas como simples escenas de acción donde alguien gana y todo vuelve a la normalidad. Cada enfrentamiento deja una marca, cada decisión tiene un costo, y cada personaje cambia un poco después de lo que vive. Adam está más cerca que nunca de convertirse en el héroe que todos esperaban, pero todavía tiene una última barrera que superar. Porque tener la fuerza de un guerrero no significa automáticamente tener la sabiduría de uno. Y esa es la diferencia entre un luchador y un verdadero protector. Después del enfrentamiento, Adam empieza a darse cuenta de que Skeletor no es simplemente un enemigo que puede derrotar con un golpe más fuerte. El problema de Skeletor es algo mucho más profundo. Es una persona consumida por la idea de que el poder es la única forma de obtener respeto. Y curiosamente, Adam pasó gran parte de su vida peleando contra una idea parecida. Porque al principio, él también creía que necesitaba demostrar algo. Necesitaba encontrar la espada, regresar a Eternia y probarle a todos que no estaba equivocado. Pero ahora entiende que la verdadera victoria no está en demostrarle algo a los demás. Está en saber quién eres incluso cuando nadie te está mirando. Esa evolución es una de las cosas que más me gustaron del personaje. Porque Adam no se convierte en héroe cuando recibe una transformación impresionante. Se convierte en héroe cuando deja de buscar aprobación. Mientras tanto,
Skeletor está cada vez más obsesionado. Y aquí vemos un lado diferente del villano. Al principio parece alguien que solamente quiere conquistar un reino, pero poco a poco descubrimos que su ambición viene de algo más personal. Él no soporta la idea de que alguien más pueda ser elegido. Para él, Adam no es solamente un enemigo, es una prueba de que existe algo que él nunca pudo conseguir: aceptación. Y eso lo vuelve todavía más peligroso, porque una persona que lucha por poder puede ser detenida, pero alguien que lucha por orgullo y por demostrar que tiene razón puede ir mucho más lejos. La película también empieza a preparar el camino para una de las partes más importantes: la verdad detrás de la espada. Durante toda la historia, todos han hablado de la espada como si fuera la fuente absoluta del poder, como si ese objeto fuera la respuesta a todos los problemas. Pero empiezan a aparecer señales de que quizás todos entendieron mal la profecía, y eso cambia completamente la perspectiva, porque si la espada no es la verdadera fuente de poder, entonces, ¿qué significa realmente ser el elegido? Esta pregunta afecta tanto a Adam como a Skeletor. Skeletor quiere la espada porque piensa que al tenerla tendrá el control total, pero Adam empieza a comprender que quizás el objeto nunca fue lo más importante. Y esa idea es bastante interesante porque rompe con la típica historia donde el héroe gana simplemente porque consigue el arma más poderosa. Aquí la película intenta decirnos que una herramienta poderosa en las manos equivocadas no sirve de nada. Y una persona correcta puede encontrar fuerza incluso cuando parece no tener ninguna. Mientras todos intentan prepararse para el siguiente movimiento de Skeletor, Adam también tiene momentos más tranquilos, donde empieza a reflexionar sobre todo lo ocurrido. Y me gusta que la película tenga estos momentos, porque si todo fuera peleas una detrás de otra, el personaje no tendría espacio para crecer. Uno de los momentos más importantes ocurre cuando Adam habla con Duncan, porque Duncan fue una de las personas que estuvo desde el principio intentando prepararlo. Al inicio Adam pensaba que Duncan solamente quería hacerlo más fuerte físicamente, pero ahora entiende que el verdadero entrenamiento nunca fue sobre golpes o resistencia, era sobre carácter, era sobre aprender a levantarse, sobre entender que un líder no es alguien que nunca falla, es alguien que sigue adelante incluso después de fallar. Y esas palabras finalmente tienen sentido para Adam. Lo que antes parecía un simple consejo, ahora se convierte en la razón por la que puede continuar. También vemos más de la relación entre Adam y Teela, y esta parte de la historia tiene un tono diferente, porque ambos saben que la situación que están viviendo podría terminar de cualquier manera. Hay una sensación de que el tiempo se está acabando, y cuando tienes esa sensación, empiezas a decir cosas que normalmente esconderías. Adam finalmente empieza a aceptar lo que siente, pero al mismo tiempo, entiende que Teela tiene su propia forma de ver las cosas. Y algo que me parece positivo es que la película no fuerza una relación romántica solamente porque son los protagonistas. La conexión entre ellos funciona porque hay respeto, hay historia, hay confianza. A veces las personas más importantes en nuestra vida no necesariamente tienen que ocupar el lugar que imaginamos. Y esa es otra lección que Adam aprende. No todo tiene que salir exactamente como lo planeaste para que tenga valor. Mientras tanto, en el lado del enemigo, Skeletor prepara su movimiento final, porque después de tantos intentos fallidos, entiende que no puede seguir jugando. Necesita conseguir el poder completo, y para eso necesita llegar al origen de todo, el lugar donde comenzó la leyenda, Grayskull, la fortaleza que guarda los secretos más antiguos de Eternia. Y aquí la película aumenta nuevamente la escala, porque ya no estamos hablando solamente de salvar un reino, estamos hablando de proteger la fuente de energía que mantiene el equilibrio de ese mundo. Si Skeletor logra controlarla, no habrá límites para lo que puede hacer. Y lo más peligroso es que él ya no tiene nada que perder. Mientras los héroes avanzan hacia la batalla final, Adam siente el peso de todo, porque por primera vez entiende completamente lo que significa ser el heredero de Eternia. No se trata de tener un título, no se trata de ser llamado príncipe, se trata de cargar con la responsabilidad de millones de personas, y esa es una carga que incluso un héroe puede sentir como demasiado pesada.
Pero ahí está la diferencia. Adam no sigue adelante porque cree que será fácil. Sigue adelante porque sabe que alguien tiene que hacerlo. Y ese es el momento donde finalmente deja atrás al chico inseguro que llegó a la Tierra años atrás. Porque ahora ya no está buscando regresar a casa. Ahora está luchando para protegerla. Y mientras el grupo se acerca a Grayskull, todos saben una cosa. El próximo enfrentamiento no será solamente una pelea entre dos enemigos. Será la prueba definitiva para descubrir quién entiende realmente el significado del poder. Y ahora entramos en una de las partes más importantes de toda la historia, porque la película finalmente nos lleva al lugar donde todo empezó. Después de tantos secretos, tantas dudas y tantos años de espera, Adam y sus compañeros llegan a Grayskull, el sitio que durante toda la película ha representado la respuesta a todas las preguntas. Y algo que me gusta de esta parte es que la película no trata este lugar simplemente como un castillo mágico más. Desde el principio nos hicieron entender que Grayskull es casi como el corazón de Eternia. Es un símbolo de esperanza, pero también es un lugar donde se guarda un poder que puede cambiar completamente el equilibrio del mundo. Por eso llegar aquí no se siente como una misión cualquiera, se siente como si todos los caminos de la historia hubieran llevado exactamente a este momento. Adam entra a este lugar con una mezcla bastante fuerte de emociones. Por un lado, está decidido. Ya no es el mismo chico que escapó de Eternia pensando que nunca sería suficiente. Ahora sabe que tiene una responsabilidad. Pero al mismo tiempo, todavía existe una parte de él que tiene miedo. Y eso es algo que la película mantiene hasta el final, porque Adam nunca deja de ser humano. No se convierte en alguien perfecto que ya no duda de nada. Sigue teniendo inseguridades, sigue teniendo preguntas, pero ahora aprendió a caminar incluso con esas dudas. Y para mí, ese es uno de los puntos más fuertes del personaje. Porque muchas veces las historias de héroes nos muestran que el miedo desaparece cuando obtienes poder. Pero en realidad no funciona así. Puedes tener todo el poder del mundo y aún así sentir miedo. La diferencia está en qué haces con ese miedo. Mientras el equipo avanza dentro de Grayskull, también vemos que Skeletor no está dispuesto a rendirse. Él llega con la misma obsesión que tuvo desde el principio: conseguir ese poder que cree que siempre le perteneció. Y aquí la película nos da un enfrentamiento bastante interesante, porque ambos personajes están buscando algo parecido, pero por razones completamente distintas. Adam busca fuerza para proteger, Skeletor busca fuerza para controlar, y esa diferencia es básicamente el centro de toda la película, porque el poder en sí mismo no tiene moral, no es bueno ni malo. Todo depende de quién lo usa y por qué. Cuando Skeletor finalmente consigue acercarse a la espada, la tensión aumenta muchísimo. Durante toda la historia vimos que él pensaba que la espada era la clave, que si lograba tenerla en sus manos se convertiría en alguien imposible de detener. Y honestamente, en ese momento parece que podría tener razón, porque Skeletor tiene inteligencia, tiene ambición y tiene una voluntad enorme. Pero le falta algo que Adam empieza a descubrir: conexión. Él quiere dominar una fuerza que nunca intentó comprender, y eso puede ser peligroso, porque no todo poder está hecho para obedecer. Hay fuerzas que simplemente no responden a alguien que intenta tomarlas por la fuerza. La batalla entre ambos empieza, y la película aprovecha todo lo que construyó durante la historia. Adam no pelea como al principio. Al inicio él reaccionaba, se defendía, intentaba sobrevivir. Ahora pelea con una intención clara. Está protegiendo algo más grande que él mismo, y eso cambia su manera de actuar. Skeletor nota esa diferencia, y aunque nunca lo admitiría, empieza a darse cuenta de que Adam tiene algo que él no puede conseguir simplemente acumulando poder. Tiene propósito. Durante el combate, Skeletor intenta provocarlo. Quiere hacerlo perder el control. Quiere que Adam vuelva a ser ese chico inseguro que conoció en el pasado, porque si logra hacerlo dudar, puede ganar. Pero Adam ya pasó por ese camino, ya enfrentó sus propios pensamientos, ya enfrentó el rechazo, ya enfrentó años creyendo que quizás estaba equivocado, y ahora esas mismas heridas que antes lo debilitaban se convierten en algo que lo hace más fuerte. Porque alguien que ha sobrevivido a sus propias dudas
es mucho más difícil de romper. Mientras la pelea continúa, vemos que el poder de la espada empieza a reaccionar de una manera diferente. Y aquí aparece una de las mayores revelaciones de la película. La espada nunca fue solamente un objeto. La energía de Grayskull nunca estuvo realmente limitada a una pieza de metal. La verdadera pregunta siempre fue, ¿quién era capaz de despertar ese poder? Y esa respuesta estaba dentro de Adam. Este giro es importante porque cambia completamente el significado de todo lo anterior. Durante años, Adam pensó que necesitaba encontrar la espada para convertirse en alguien. Pero la verdad era que la espada lo encontró porque él ya tenía dentro lo necesario. Y eso es algo que cambia la manera en la que vemos toda la historia. Porque la búsqueda de Adam no era encontrar un arma, era encontrarse a sí mismo. En medio de esta revelación, también vemos una parte más emocional donde Adam recuerda todo lo que vivió. Recuerda su infancia, recuerda cuando se sentía débil, recuerda cuando pensaba que nunca podría cumplir las expectativas de los demás. Y finalmente entiende algo. Todas esas experiencias no fueron obstáculos, fueron las cosas que lo prepararon. Cada caída, cada derrota, cada momento donde pensó en rendirse, todo lo llevó hasta este punto. Y aquí la película vuelve a conectar con esa frase que su padre le enseñó al principio. La verdadera fuerza no está en nunca caer, está en levantarse cada vez. Cuando Adam finalmente acepta completamente quién es, la transformación deja de ser solamente física. Ya no es simplemente una persona con poderes, ahora representa algo. Representa esperanza para Eternia. Y eso es precisamente lo que Skeletor nunca pudo entender, porque para él, ser poderoso significa estar por encima de todos. Pero para Adam, ser poderoso significa estar dispuesto a cargar con los problemas de otros. Esa es la diferencia entre un rey y un tirano, entre un protector y un conquistador. Sin embargo, la película todavía tiene una última sorpresa, porque Skeletor no está dispuesto a aceptar la derrota. Incluso cuando las cosas empiezan a ir en su contra, su orgullo no le permite retroceder. Y eso nos lleva al enfrentamiento final que todos estaban esperando. Una batalla donde ya no importa quién tiene más fuerza, porque ambos tienen un poder enorme. Lo que realmente importa es quién entiende mejor lo que significa tenerlo. Y mientras Grayskull empieza a reaccionar a esta batalla, todo Eternia queda pendiente del resultado. Porque si Adam pierde, no solo perderá una pelea, perderá la última oportunidad de recuperar su hogar. Pero si gana, tendrá que demostrar algo todavía más difícil, que después de todo lo que pasó, realmente está listo para ser el protector que Eternia necesita. Y ahora llegamos a esa parte donde la película deja claro que la batalla más grande de Adam no siempre fue contra Skeletor. Sí, obviamente tenemos una pelea enorme, tenemos poderes, tenemos momentos épicos, pero si algo nos ha mostrado esta historia, es que el verdadero enemigo de Adam siempre fue esa duda que llevaba dentro. Porque durante años, él pensó que necesitaba una señal externa para demostrar que era alguien especial. Necesitaba la espada, necesitaba regresar a Eternia, necesitaba que todos reconocieran quién era. Pero en este punto de la película ya entiende algo completamente diferente. El poder nunca estuvo solamente en la espada. El verdadero poder estaba en la decisión de levantarse incluso cuando no tenía ninguna garantía de ganar. Amigos, hoy tenemos una película que para muchos puede ser simplemente otra adaptación de fantasía. Pero cuando empiezas a mirar más allá de las peleas, los poderes y los monstruos, te das cuenta de que esta historia realmente habla de algo mucho más humano. Encontrar quién eres cuando todo el mundo duda de ti. Y justamente eso es lo que intenta hacer Amos del Universo, 2026. Una película que toma un mundo lleno de magia, criaturas increíbles y batallas gigantes, pero lo mezcla con una historia bastante personal sobre un chico que tiene que descubrir que la verdadera fuerza no siempre viene de tener músculos o poderes. La historia nos lleva a un lugar llamado Eternia, una tierra que parece salida de un sueño. Y esto es algo que me gustó bastante, porque desde los primeros minutos, la película no pierde tiempo en mostrarnos que este no es un mundo normal.
Aquí tenemos criaturas extrañas, lugares imposibles, y una sensación de aventura clásica que recuerda mucho a esas historias donde un héroe no nace siendo héroe, sino que se convierte en uno después de pasar por momentos difíciles. Dentro de este mundo existe un lugar llamado Grayskull, un sitio que básicamente representa el centro de todo el poder de Eternia. Y aquí la película juega mucho con la idea de que el poder más grande del universo no siempre está en una persona, sino en algo que debe ser protegido. Ese concepto de una espada legendaria que guarda una energía capaz de cambiar el destino de un mundo es algo que hemos visto muchas veces. Pero la diferencia está en cómo la película usa esa idea para hablar del protagonista. Porque nuestro personaje principal, Adam, no empieza como el típico guerrero perfecto. Y para mí, esa es una de las cosas más interesantes de la película. Muchas historias nos presentan al héroe desde el principio como alguien invencible, alguien que sabe exactamente qué hacer. Pero aquí tenemos a alguien que realmente está perdido. Adam es un príncipe, sí, pero internamente se siente como alguien que no pertenece a ese lugar. Él tiene un título importante, tiene una familia poderosa y tiene un destino escrito en una antigua profecía, pero aún así no se siente suficiente. Y creo que muchos espectadores pueden conectar con eso, porque todos en algún momento hemos tenido esa sensación de mirar a otras personas y pensar que son mejores que nosotros. Su padre, el rey Randor, intenta prepararlo para lo que viene. Él sabe que Eternia necesita a alguien fuerte, porque existe una amenaza que tarde o temprano llegará. Por eso pone a Adam bajo el entrenamiento de Duncan, un guerrero experimentado que intenta convertirlo en alguien preparado para luchar. Pero aquí viene algo interesante. Adam falla muchas veces. Y esto me parece importante, porque la película no intenta vendernos la idea de que el protagonista es especial porque nunca pierde. De hecho, pierde bastante. Se equivoca, se cae, y parece que nunca llegará al nivel que todos esperan de él. Pero precisamente ahí está el mensaje de la película. Su padre le enseña algo que se convierte en una de las ideas principales de toda la historia. La fuerza real no se mide por cuántas veces ganas, sino por cuántas veces eres capaz de levantarte después de perder. Al principio, Adam no entiende completamente esas palabras. Y es lógico, porque cuando eres joven, muchas veces escuchas consejos de personas mayores y piensas que simplemente están diciendo frases bonitas. Pero la vida suele tener una manera bastante dura de hacerte entender esas lecciones. Y esa prueba llega cuando Eternia sufre un ataque. Todo cambia en cuestión de minutos. La tranquilidad desaparece y el reino se convierte en un campo de batalla. La amenaza que todos esperaban finalmente aparece, y detrás de ella está Skeletor, un enemigo que no solo quiere destruir el reino, sino obtener una fuerza que podría hacerlo prácticamente imparable. Aquí la película empieza a cambiar completamente el ritmo. Pasamos de una historia más enfocada en conocer al personaje a una aventura donde todo está en peligro. Lo que me gustó del villano es que no está buscando solamente destruir por destruir. Su objetivo tiene una lógica dentro de su propia ambición. Él sabe que existe un poder oculto y entiende que quien controle esa fuerza podría controlar todo Eternia. Y ese es un detalle que hace que el conflicto sea más interesante, porque no se trata simplemente de buenos contra malos. Se trata de dos personas buscando una fuente de poder, pero con intenciones completamente diferentes. Mientras el reino empieza a caer, Adam se encuentra en medio de una situación que supera completamente sus capacidades. Él todavía no se siente preparado, todavía no se ve como el guerrero de la profecía. Y justo cuando parece que todo está perdido, ocurre uno de los momentos más importantes de la película. La espada del poder aparece como la única esperanza. Durante generaciones, esa espada ha sido protegida porque representa algo más que un arma. Es un símbolo. Es la prueba de que algún día
alguien elegido podrá levantarse cuando Eternia más lo necesite. Pero el problema es que Adam todavía no se siente esa persona. Y eso es algo que la película repite varias veces. El destino puede elegirte, pero tú tienes que decidir si estás dispuesto a aceptarlo. En medio del caos, Adam tiene que escapar y proteger esa espada, porque si cae en manos equivocadas, todo estaría terminado. En ese momento, deja atrás su hogar y termina llegando a un lugar completamente diferente, la Tierra. Y aquí comienza una parte de la película que cambia completamente el tono, porque Adam pasa de ser un príncipe de un mundo mágico a alguien que tiene que vivir como una persona normal. Y durante años guarda el recuerdo de Eternia, de su familia y de la espada. Pero claro, cuando una persona cuenta una historia así en nuestro mundo, la reacción de los demás es bastante obvia. Nadie le cree. Sus amigos piensan que todo fue una fantasía, que quizás esos recuerdos son una forma en la que su mente intentó superar algo traumático. Y eso crea una situación bastante interesante, porque la película empieza a jugar con una pregunta. ¿Qué pasa cuando tú sabes quién eres, pero nadie más lo acepta? Para mí, esta es una de las mejores partes, porque Adam no está peleando solamente contra monstruos. Está peleando contra la duda de los demás y contra su propia inseguridad. Durante años busca la espada porque cree que si la encuentra, podrá volver a casa y demostrar que siempre tuvo razón. Pero también hay algo más profundo. Está buscando una parte de sí mismo que siente que perdió. El problema es que esa obsesión empieza a afectar su vida real, su trabajo, sus relaciones y todo lo que ha construido empiezan a romperse porque no puede dejar atrás esa búsqueda. Y aquí la película hace algo bastante humano. No muestra a Adam como alguien perfecto. Incluso cuando tiene una misión importante, también comete errores, se obsesiona, se pierde, se queda atrapado en el pasado. Pero después de muchos años, finalmente encuentra lo que estaba buscando, la espada. Y ese momento debería ser una victoria absoluta. Después de tanto tiempo, después de tantas dudas, después de que todos pensaran que estaba equivocado, finalmente tiene la prueba delante de sus ojos. Pero la película juega con nuestras expectativas, porque cuando Adam toma la espada, esperando que todo cambie inmediatamente, no ocurre nada. No aparece ningún portal, no hay una explosión de energía, no hay una señal mágica diciendo que él es el elegido. Y ese momento es importante, porque Adam se enfrenta a una realidad que no esperaba. Quizás la espada no era la respuesta, quizás todo este tiempo estaba buscando algo externo, cuando la verdadera respuesta estaba dentro de él. Y ahí es donde comienza realmente la transformación del personaje, porque convertirse en héroe no ocurre cuando consigues un arma poderosa, ocurre cuando aceptas quién eres y decides actuar incluso cuando tienes miedo. Y justamente ahí, la película empieza a ponerse mucho más grande, porque el regreso a Eternia no será simplemente el regreso de un príncipe perdido, será el regreso de alguien que finalmente está empezando a entender lo que significa ser un verdadero protector. Y ahora es cuando la historia realmente empieza a ponerse interesante, porque Adam ya no es solamente un chico buscando respuestas sobre su pasado. Ahora tiene que enfrentarse a una realidad mucho más complicada, volver a un mundo que dejó atrás durante años y descubrir que ese lugar que recordaba como su hogar ya no existe de la misma manera. Después de encontrar la espada y darse cuenta de que las cosas no eran tan simples como imaginaba, Adam se mete en una situación bastante complicada. Él sigue teniendo la esperanza de que todo lo que vivió en Eternia era real, pero al mismo tiempo empieza a tener dudas. Y creo que esa parte está muy bien manejada, porque la película no hace que el protagonista acepte todo mágicamente. Él también tiene momentos donde piensa, ¿y si todos tenían razón?
¿Y si realmente perdí mi tiempo buscando algo que nunca existió? Ese conflicto interno es lo que hace que Adam sea un personaje más cercano, porque no estamos viendo a alguien que simplemente levanta una espada y se convierte en un guerrero perfecto. Estamos viendo a alguien que lleva años cargando una pregunta que nunca pudo responder. Pero justo cuando parece que todo se va a derrumbar, aparece una nueva amenaza que confirma algo importante. Eternia sí existía. Y eso cambia completamente las cosas. Adam descubre que su pasado no era una fantasía y que la guerra que dejó atrás nunca terminó. Skeletor no desapareció. De hecho, hizo exactamente lo que prometió hacer. Tomó el control del reino y convirtió Eternia en un lugar donde el miedo es la ley. Esta parte me gustó porque la película nos muestra una versión diferente del mundo que vimos al principio. Antes era un lugar lleno de maravillas, criaturas increíbles y esperanza. Ahora es un lugar oscuro, donde la gente vive escondida, y donde aquellos que antes protegían el reino, ahora solo intentan sobrevivir. Y aquí llega un momento bastante fuerte para Adam, porque él se da cuenta de algo. Mientras él estaba viviendo una vida normal en la tierra, la gente que amaba estaba sufriendo. Obviamente esto le genera culpa. Empieza a pensar que quizás pudo haber hecho algo más, que quizás abandonó a su pueblo. Pero ahí aparece uno de los temas principales de la película. Nadie puede cambiar lo que pasó, pero sí puede decidir qué hacer a partir de ahora. Adam no puede regresar al pasado, no puede arreglar los años perdidos, pero sí puede elegir luchar en el presente. Y justo en este punto vuelve a aparecer Teela, una persona que representa mucho más que una compañera de batalla. Ella es el puente entre el Adam que era antes y la persona en la que se está convirtiendo. La relación entre ellos también me parece interesante, porque la película no se va por el camino fácil de convertir todo en un romance típico. Hay una historia de amistad, de confianza, y de dos personas que se conocen desde hace mucho tiempo, pero que han cambiado. Porque Teela también tuvo que seguir adelante mientras Adam desaparecía. Ella tuvo que crecer, pelear y cargar con responsabilidades que probablemente nunca imaginó tener. Cuando ella lo vuelve a ver, obviamente hay emoción, pero también hay una pregunta importante. ¿Realmente este es el mismo Adam que conocíamos? Porque físicamente es la misma persona, pero emocionalmente es alguien completamente diferente. Y lo mismo pasa al revés. Adam regresa pensando que todo seguirá igual, que las personas que dejó atrás serán exactamente como las recuerda, pero la realidad es que todos cambiaron. Ese detalle hace que la historia tenga un lado más real. A veces pensamos que volver a un lugar del pasado nos devolverá la felicidad que teníamos antes, pero la vida no funciona así. Los lugares cambian, las personas cambian y nosotros también. Cuando Adam llega al escondite de los antiguos guerreros de Eternia, la situación tampoco es como esperaba. Él cree que todos estarán felices de verlo, cree que finalmente será aceptado como el príncipe que todos estaban esperando. Pero ocurre lo contrario. Nadie confía en él, y honestamente entiendo por qué. Desde la perspectiva de ellos, aparece un hombre después de años diciendo que es el heredero perdido del reino. No tiene entrenamiento visible, no tiene la apariencia del guerrero legendario de las historias, y encima viene de otro mundo. Para ellos no parece un salvador, parece alguien contando una historia imposible. Esta escena es importante porque Adam vuelve a vivir el mismo problema que tenía en la Tierra. Otra vez tiene que convencer a todos de quién es. Pero ahora hay una diferencia. Antes buscaba aprobación porque dudaba de sí mismo. Ahora empieza a defender su identidad porque entiende que no necesita que otros le digan quién es. Y eso es una evolución bastante buena del personaje. Uno de los detalles que me gustó es que Adam no intenta demostrarlo solamente con fuerza. Él intenta conectar con sus recuerdos.
Habla de momentos que vivió, de personas que conoció y de cosas que nunca pudo olvidar. Porque aunque haya pasado años lejos, Eternia siempre estuvo dentro de él. Pero claro, la película no nos deja estar tranquilos demasiado tiempo. Mientras todos discuten sobre si Adam es realmente quien dice ser, los enemigos encuentran su ubicación. Y esto provoca una nueva persecución. Aquí empieza una de las partes más dinámicas de la película, porque los personajes dejan de tener tiempo para discutir y tienen que actuar. La llegada del ejército de Skeletor obliga a todos a moverse. Ya no importa quién cree en Adam y quién no, el peligro es real. Y en medio de este caos aparece Trapjaw, uno de los guerreros más peligrosos del enemigo. Este personaje funciona muy bien porque representa justamente lo contrario de Adam. Adam intenta entender, intenta hablar y busca una solución. Trapjaw solamente entiende la fuerza. Cuando Adam decide enfrentarlo, todavía tiene esa idea de que quizás puede evitar una pelea. Él piensa que si explica quién es, si demuestra que no quiere hacer daño, la situación puede resolverse. Pero rápidamente descubre una verdad bastante dura. No todos los enemigos quieren escuchar. Y esa es una de las primeras pruebas reales del héroe que están haciendo. Porque un héroe no solamente debe saber pelear, también debe saber cuándo luchar. Cuando Trapjaw lo ataca, Adam se ve obligado a tomar una decisión. Ya no puede esconderse detrás de sus dudas. Ya no puede esperar. Tiene que aceptar que el momento que tanto evitó finalmente llegó. Tiene que convertirse en alguien capaz de proteger a otros. Y aquí tenemos uno de los momentos más esperados de toda la película. La espada responde. Por primera vez, Adam siente que realmente hay algo diferente en él. La energía empieza a cambiarlo y la transformación comienza. Pero lo interesante es que la película no presenta esta transformación como ahora tengo poderes, soy invencible. De hecho, el verdadero significado del momento es otro. La transformación representa que Adam finalmente aceptó su responsabilidad. El poder aparece cuando él deja de pensar solamente en sí mismo, cuando deja de buscar una prueba para demostrar algo, cuando empieza a luchar por otras personas. Y ahí nace el héroe que todos estaban esperando. La batalla contra Trapjaw cambia completamente la percepción de los demás. Aquellos que dudaban de Adam ahora empiezan a entender que quizás la antigua profecía no estaba equivocada. Quizás el guerrero perdido realmente volvió. Pero mientras Adam empieza a descubrir sus nuevas habilidades, Skeletor recibe la noticia. Y su reacción deja claro algo. El regreso de Adam no es solamente un problema, es una amenaza directa a todo lo que construyó. Porque Skeletor sabe que mientras Adam exista, nunca tendrá el control absoluto sobre Eternia. Y ahora la guerra verdadera está a punto de comenzar. Una guerra donde no solamente está en juego un reino, sino la identidad de un hombre que pasó toda su vida intentando descubrir quién era realmente. Y justo cuando Adam empieza a aceptar esta nueva realidad, la película nos mete de lleno en algo mucho más grande. Porque una cosa es descubrir que tienes un destino importante, y otra muy diferente es cargar con el peso de ese destino cuando todo un reino depende de ti. Y aquí es donde para mí la película cambia completamente de tono. Al principio teníamos una historia más personal, más enfocada en Adam y sus dudas, pero ahora empieza la parte donde vemos las consecuencias reales de sus decisiones. Porque ser un héroe no significa solamente ganar peleas increíbles o tener una transformación espectacular. La verdadera pregunta es si puedes mantenerte firme cuando todo alrededor de ti se está cayendo. Después de que Adam demuestra su poder por primera vez, la gente de Eternia empieza a mirarlo de una manera diferente. Los mismos guerreros que antes pensaban que era un impostor,
ahora empiezan a preguntarse si realmente están frente al príncipe que perdieron hace tantos años. Pero hay algo que me gustó mucho de esta situación. La película no hace que todos cambien de opinión de inmediato. No es esa típica escena donde alguien demuestra una habilidad y automáticamente todos dicen, perdón, siempre creí en ti. No. Aquí todavía existen dudas, y eso se siente más real, porque si durante años has esperado a un guerrero legendario y de repente aparece alguien que viene de otro mundo diciendo que él es esa persona, es normal que tengas preguntas. Adam entiende eso, aunque obviamente le duele, porque en el fondo él también quería volver y sentir que pertenecía otra vez. Quería que las personas que recordaba lo recibieran como alguien importante, pero ahora descubre que regresar a casa no significa recuperar exactamente lo que perdió. Y esa es una idea que la película maneja bastante bien. A veces creemos que encontrar nuestro lugar significa volver al pasado, pero muchas veces significa crear un nuevo lugar en el presente. Mientras todo esto ocurre, Skeletor empieza a mover sus piezas. Y aquí vemos más de su personalidad, porque este villano no es alguien que simplemente se queda esperando. Él entiende que el tiempo es su enemigo. Sabe que si Adam consigue controlar completamente ese poder, su oportunidad de dominar Eternia desaparecerá. Por eso comienza una búsqueda desesperada para descubrir qué está pasando realmente con la espada. Porque hay algo que incluso él todavía no entiende. La espada tiene un poder enorme, pero no responde a cualquiera. Y esa parte me parece interesante porque introduce una pregunta importante. ¿El poder pertenece al objeto o a la persona? Durante toda la película, muchos personajes creen que la espada es la fuente de todo, que quien tenga la espada automáticamente será superior. Pero poco a poco vamos viendo que la realidad es mucho más complicada. La espada no convierte a cualquiera en un héroe. El héroe es quien puede usarla correctamente, y esa diferencia será clave más adelante. Mientras tanto, Adam empieza a entrenar y a entender sus habilidades. Y esta parte tiene momentos bastante entretenidos, porque vemos al personaje intentando adaptarse a algo que nunca había experimentado. Porque claro, tener poderes suena increíble hasta que tienes que aprender a controlarlos. No es simplemente levantar una espada y lanzar energía. Hay responsabilidad detrás. Un error suyo puede afectar a otras personas. Y eso hace que Adam tenga miedo. Algo que me parece importante es que incluso después de transformarse, sigue teniendo inseguridades. La película no borra todos sus problemas solo porque ahora es poderoso. Eso habría sido demasiado fácil. El Adam que dudaba de sí mismo sigue ahí. La diferencia es que ahora empieza a entender que la valentía no significa no tener miedo, significa actuar aunque tengas miedo. Y ahí está la verdadera evolución del personaje. Por otro lado, la relación con Tila empieza a tener más profundidad, porque después de tantos años separados, ambos tienen mucho que decirse. Ella recuerda al chico que desapareció. Él recuerda a la persona que dejó atrás. Pero los dos se dan cuenta de que el tiempo pasó y ninguno de los dos es exactamente igual. Hay momentos donde Adam quiere decir cosas que guardó durante años. Quiere explicar lo mucho que pensó en ella, lo importante que fue para él mantener esos recuerdos. Pero Tila también tiene sus propios sentimientos y sus propias heridas. Y creo que esa parte funciona porque no convierten su relación en algo perfecto. Son dos personas que se importan, pero que también tienen que aceptar que la vida los cambió. Mientras los héroes intentan organizarse, Skeletor finalmente descubre una información que puede cambiar todo. Se entera de que Adam no solo regresó, se entera de que Adam logró despertar el poder de la espada. Y esto provoca una reacción enorme, porque para Skeletor significa que su mayor rival volvió. El miedo de perder lo que consiguió empieza a convertirse en desesperación,
Y cuando un villano como Skeletor empieza a actuar desde la desesperación, normalmente las cosas se vuelven mucho más peligrosas. Aquí la película nos muestra algo interesante sobre él. Skeletor quiere poder, pero también quiere reconocimiento. No solamente quiere gobernar Eternia, quiere demostrar que él es superior. Y ese es un punto débil de muchos villanos, su ego. Porque a veces la obsesión por demostrar que eres el más fuerte termina siendo lo que provoca tu caída. La tensión aumenta cuando Skeletor prepara un nuevo ataque, y mientras tanto, Adam recibe una de las noticias más difíciles de toda la historia. Sus padres siguen vivos, pero están capturados. Cuando Adam escucha esto, obviamente su primera reacción es ir directo a rescatarlos. Y sinceramente es una reacción muy humana. Después de perder tantos años, después de pensar que nunca volvería a verlos, descubrir que todavía existe una posibilidad de salvarlos cambia todo. Pero sus compañeros intentan hacerlo pensar, porque saben que Skeletor no haría algo así sin tener un plan. Y aquí aparece otro conflicto interno del protagonista. Por primera vez, tiene el poder suficiente para ir contra Skeletor, pero también tiene algo que perder, porque antes solo buscaba regresar, ahora tiene personas que dependen de él. Esta diferencia cambia completamente la forma en la que toma decisiones. Antes actuaba por necesidad personal, ahora tiene que pensar como un líder, y eso es mucho más difícil, porque un líder no siempre puede hacer lo que quiere. Tiene que pensar en las consecuencias. Tiene que proteger incluso cuando eso significa tomar decisiones dolorosas. Pero Adam todavía está aprendiendo. Y cuando Skeletor lanza su mensaje a todo el reino, anunciando que el príncipe perdido volvió, la situación se vuelve todavía más complicada, porque ahora toda Eternia sabe que él está ahí. Ya no puede esconderse. Ya no puede ser simplemente Adam. Tiene que aceptar el papel que siempre intentó evitar. Tiene que convertirse en el símbolo de esperanza que todos necesitan. Pero Skeletor todavía tiene una carta bajo la manga. Una carta que pondrá a Adam frente a la decisión más difícil de toda la película. Porque a veces el enemigo más peligroso no es el que tiene más poder, es el que sabe exactamente qué usar para romperte emocionalmente. Y aquí llegamos a una parte de la película donde siento que la historia deja de ser solamente una aventura de fantasía y empieza a tocar algo mucho más emocional. Porque hasta ahora Adam estaba peleando contra sus dudas, contra sus enemigos y contra la idea de no sentirse suficiente. Pero ahora el problema cambia completamente. Ahora tiene que enfrentar el miedo más grande que cualquier persona puede tener: perder a la gente que ama. Cuando Skeletor revela que los padres de Adam siguen vivos y que están bajo su control, la reacción de Adam es inmediata. Después de tantos años imaginando ese momento, después de creer que quizás nunca volvería a verlos, de repente tiene una oportunidad frente a él. Y claro, su primera intención es ir corriendo a salvarlos. Aquí es donde vemos la diferencia entre el Adam del principio y el Adam que tenemos ahora. El chico que antes dudaba de cada decisión, ahora está dispuesto a enfrentarse al enemigo más peligroso de Eternia. Pero también vemos que todavía conserva esa parte impulsiva de su personalidad, porque una cosa es tener valentía y otra cosa es actuar sin pensar. Y eso es algo que sus amigos intentan hacerle entender. Tila sabe perfectamente que Skeletor no está haciendo esto por generosidad. Ella sabe que todo es una trampa, porque un enemigo como él no entrega una ventaja sin esperar algo a cambio. La espada del poder es lo que quiere. Y ese es el punto donde la película empieza a construir una tensión muy buena, porque Adam queda atrapado entre dos cosas: salvar a su familia o proteger el poder que puede salvar todo el reino. Y aquí creo que muchos espectadores pueden entender su conflicto, porque cuando se trata de alguien que amas,
la lógica muchas veces desaparece. Puedes saber que algo es peligroso, puedes saber que quizás estás cayendo en una trampa, pero aún así quieres intentarlo. Ese es exactamente el estado mental de Adam. Él no está pensando como un príncipe, está pensando como un hijo, y eso lo hace más humano. La película también aprovecha este momento para mostrar que Skeletor conoce muy bien a su enemigo. Él entiende que no puede derrotar a Adam solamente con fuerza física, porque ahora Adam tiene el poder suficiente para enfrentarlo. Entonces decide atacar su corazón. Y esa es una estrategia mucho más peligrosa, porque puedes prepararte para una batalla, puedes entrenar durante años, puedes aprender a usar una espada, pero es mucho más difícil protegerte cuando alguien usa tus sentimientos contra ti. Mientras Adam se prepara para ir al encuentro, los demás intentan convencerlo de que no entregue la espada. Le explican que si Skeletor consigue esa energía, no habrá nadie capaz de detenerlo. Y esto crea uno de los momentos más importantes del personaje, porque Adam finalmente tiene que decidir qué tipo de héroe quiere ser, el héroe que busca venganza, o el héroe que protege incluso cuando duele. Y esta diferencia es enorme, porque durante mucho tiempo Adam pensó que convertirse en un gran guerrero significaba derrotar a enemigos poderosos. Pero ahora empieza a entender que ser un verdadero protector significa controlar sus propios impulsos. Aunque tenga miedo, aunque esté enojado, aunque quiera hacer exactamente lo contrario. Pero como era de esperar, Adam no puede simplemente quedarse quieto. Su familia está en peligro, y decide enfrentarse a Skeletor. El camino hacia la fortaleza enemiga se siente como una de esas misiones donde sabes que algo grande está por pasar. La película va aumentando la tensión poco a poco, y cada escena nos recuerda que no es una pelea cualquiera. Es el enfrentamiento entre dos fuerzas que representan ideas completamente opuestas. Adam representa la responsabilidad, aunque todavía esté aprendiendo. Skeletor representa la obsesión por dominar, y cuando finalmente Adam llega frente a él, la película nos da una confrontación bastante esperada. Pero lo interesante es que no empieza con golpes, empieza con palabras, porque Skeletor intenta convencerlo, intenta hacerlo creer que la diferencia entre ellos no es tan grande. Le dice básicamente que ambos quieren poder, que ambos quieren cambiar el mundo, que la única diferencia es que él tuvo el valor de tomar lo que quería. Pero Adam no acepta esa idea, porque ahora entiende algo que antes no. El poder por sí solo no significa nada, lo que importa es para qué lo usas. Y esa es una de las mejores ideas de toda la película. Una espada puede estar en manos de un héroe o de un villano. La diferencia no está en la espada, está en la persona. Cuando Adam finalmente encuentra a sus padres, el momento tiene mucho peso emocional, porque después de tantos años de imaginar cómo sería ese encuentro, por fin ocurre. Y no es una escena perfecta ni exageradamente dramática. Se siente más como el momento de alguien que recupera una parte de su vida que pensó perdida. Pero justo cuando parece que las cosas pueden mejorar, Skeletor muestra sus verdaderas intenciones. Nunca pensó en dejarlo ir, todo era parte del plan. Y aquí empieza una nueva batalla. Pero esta vez Adam no pelea solamente por sí mismo, pelea por su familia, pelea por sus amigos, pelea por un reino entero. Y eso cambia completamente la forma en la que usa sus poderes. Porque ahora no está buscando demostrar que es fuerte, está buscando proteger. Durante la pelea, vemos que Adam ha avanzado muchísimo desde el inicio. El chico que no podía controlar sus emociones, ahora está empezando a controlar una fuerza enorme. Pero incluso con todo ese poder, Skeletor sigue siendo peligroso. Porque él también tiene una ventaja. Conoce la debilidad de Adam. Sabe que detrás del guerrero todavía existe alguien que tiene miedo de perder. Y utiliza eso para intentar romperlo.
Pero ahí llega uno de los mensajes más importantes de la película. La vulnerabilidad de Adam no es una debilidad, es justamente lo que lo hace diferente. Porque Skeletor quiere poder para estar por encima de todos. Adam quiere poder para proteger a otros. La intención detrás de la fuerza es lo que cambia todo. Y mientras esta batalla avanza, la película empieza a preparar el camino para el enfrentamiento final. Porque ya no se trata solamente de recuperar Eternia, se trata de descubrir quién merece realmente tener ese poder. Y la respuesta no será tan simple como todos pensaban. Y después de todo lo que ha pasado, llegamos a un momento donde la película empieza a mostrar las verdaderas consecuencias de la pelea entre Adam y Skeletor. Porque algo que me gusta de esta historia es que no trata las batallas como simples escenas de acción donde alguien gana y todo vuelve a la normalidad. Cada enfrentamiento deja una marca, cada decisión tiene un costo, y cada personaje cambia un poco después de lo que vive. Adam está más cerca que nunca de convertirse en el héroe que todos esperaban, pero todavía tiene una última barrera que superar, porque tener la fuerza de un guerrero no significa automáticamente tener la sabiduría de uno, y esa es la diferencia entre un luchador y un verdadero protector. Después del enfrentamiento, Adam empieza a darse cuenta de que Skeletor no es simplemente un enemigo que puede derrotar con un golpe más fuerte. El problema de Skeletor es algo mucho más profundo. Es una persona consumida por la idea de que el poder es la única forma de obtener respeto. Y curiosamente, Adam pasó gran parte de su vida peleando contra una idea parecida. Porque al principio, él también creía que necesitaba demostrar algo. Necesitaba encontrar la espada, regresar a Eternia y probarle a todos que no estaba equivocado. Pero ahora entiende que la verdadera victoria no está en demostrarle algo a los demás. Está en saber quién eres incluso cuando nadie te está mirando. Esa evolución es una de las cosas que más me gustaron del personaje. Porque Adam no se convierte en héroe cuando recibe una transformación impresionante. Se convierte en héroe cuando deja de buscar aprobación. Mientras tanto, Skeletor está cada vez más obsesionado. Y aquí vemos un lado diferente del villano. Al principio parece alguien que solamente quiere conquistar un reino, pero poco a poco descubrimos que su ambición viene de algo más personal. Él no soporta la idea de que alguien más pueda ser elegido. Para él, Adam no es solamente un enemigo, es una prueba de que existe algo que él nunca pudo conseguir: aceptación. Y eso lo vuelve todavía más peligroso, porque una persona que lucha por poder puede ser detenida, pero alguien que lucha por orgullo y por demostrar que tiene razón puede ir mucho más lejos. La película también empieza a preparar el camino para una de las partes más importantes: la verdad detrás de la espada. Durante toda la historia, todos han hablado de la espada como si fuera la fuente absoluta del poder, como si ese objeto fuera la respuesta a todos los problemas. Pero empiezan a aparecer señales de que quizás todos entendieron mal la profecía. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque si la espada no es la verdadera fuente de poder, entonces, ¿qué significa realmente ser el elegido? Esta pregunta afecta tanto a Adam como a Skeletor. Skeletor quiere la espada porque piensa que al tenerla tendrá el control total, pero Adam empieza a comprender que quizás el objeto nunca fue lo más importante. Y esa idea es bastante interesante porque rompe con la típica historia donde el héroe gana simplemente porque consigue el arma más poderosa. Aquí la película intenta decirnos que una herramienta poderosa en las manos equivocadas no sirve de nada. Y una persona correcta puede encontrar fuerza incluso cuando parece no tener ninguna. Mientras todos intentan prepararse para el siguiente movimiento de Skeletor, Adam también tiene momentos más tranquilos, donde empieza a reflexionar sobre todo lo ocurrido. Y me gusta que la película tenga estos momentos, porque si todo fuera peleas una detrás de otra,
el personaje no tendría espacio para crecer. Uno de los momentos más importantes ocurre cuando Adam habla con Duncan, porque Duncan fue una de las personas que estuvo desde el principio intentando prepararlo. Al inicio Adam pensaba que Duncan solamente quería hacerlo más fuerte físicamente, pero ahora entiende que el verdadero entrenamiento nunca fue sobre golpes o resistencia, era sobre carácter, era sobre aprender a levantarse, sobre entender que un líder no es alguien que nunca falla, es alguien que sigue adelante incluso después de fallar. Y esas palabras finalmente tienen sentido para Adam. Lo que antes parecía un simple consejo, ahora se convierte en la razón por la que puede continuar. También vemos más de la relación entre Adam y Tila, y esta parte de la historia tiene un tono diferente, porque ambos saben que la situación que están viviendo podría terminar de cualquier manera. Hay una sensación de que el tiempo se está acabando, y cuando tienes esa sensación, empiezas a decir cosas que normalmente esconderías. Adam finalmente empieza a aceptar lo que siente, pero al mismo tiempo entiende que Tila tiene su propia forma de ver las cosas. Y algo que me parece positivo es que la película no fuerza una relación romántica solamente porque son los protagonistas. La conexión entre ellos funciona porque hay respeto, hay historia, hay confianza. A veces las personas más importantes en nuestra vida no necesariamente tienen que ocupar el lugar que imaginamos. Y esa es otra lección que Adam aprende. No todo tiene que salir exactamente como lo planeaste para que tenga valor. Mientras tanto, en el lado del enemigo, Skeletor prepara su movimiento final, porque después de tantos intentos fallidos, entiende que no puede seguir jugando. Necesita conseguir el poder completo, y para eso necesita llegar al origen de todo, el lugar donde comenzó la leyenda, Grayskull, la fortaleza que guarda los secretos más antiguos de Eternia. Y aquí la película aumenta nuevamente la escala, porque ya no estamos hablando solamente de salvar un reino, estamos hablando de proteger la fuente de energía que mantiene el equilibrio de ese mundo. Si Skeletor logra controlarla, no habrá límites para lo que puede hacer. Y lo más peligroso es que él ya no tiene nada que perder. Mientras los héroes avanzan hacia la batalla final, Adam siente el peso de todo, porque por primera vez entiende completamente lo que significa ser el heredero de Eternia. No se trata de tener un título, no se trata de ser llamado príncipe, se trata de cargar con la responsabilidad de millones de personas. Y esa es una carga que incluso un héroe puede sentir como demasiado pesada. Pero ahí está la diferencia. Adam no sigue adelante porque cree que será fácil. Sigue adelante porque sabe que alguien tiene que hacerlo. Y ese es el momento donde finalmente deja atrás al chico inseguro que llegó a la Tierra años atrás. Porque ahora ya no está buscando regresar a casa. Ahora está luchando para protegerla. Y mientras el grupo se acerca a Grayskull, todos saben una cosa. El próximo enfrentamiento no será solamente una pelea entre dos enemigos. Será la prueba definitiva para descubrir quién entiende realmente el significado del poder. Y ahora entramos en una de las partes más importantes de toda la historia, porque la película finalmente nos lleva al lugar donde todo empezó. Después de tantos secretos, tantas dudas y tantos años de espera, Adam y sus compañeros llegan a Grayskull, el sitio que durante toda la película ha representado la respuesta a todas las preguntas. Y algo que me gusta de esta parte es que la película no trata este lugar simplemente como un castillo mágico más. Desde el principio nos hicieron entender que Grayskull es casi como el corazón de Eternia. Es un símbolo de esperanza, pero también es un lugar donde se guarda un poder que puede cambiar completamente el equilibrio del mundo. Por eso llegar aquí no se siente como una misión cualquiera, se siente como si todos los caminos de la historia hubieran llevado exactamente a este momento.
Adam entra a este lugar con una mezcla bastante fuerte de emociones. Por un lado, está decidido. Ya no es el mismo chico que escapó de Eternia pensando que nunca sería suficiente. Ahora sabe que tiene una responsabilidad, pero al mismo tiempo, todavía existe una parte de él que tiene miedo. Y eso es algo que la película mantiene hasta el final, porque Adam nunca deja de ser humano. No se convierte en alguien perfecto que ya no duda de nada. Sigue teniendo inseguridades, sigue teniendo preguntas, pero ahora aprendió a caminar incluso con esas dudas. Y para mí, ese es uno de los puntos más fuertes del personaje, porque muchas veces las historias de héroes nos muestran que el miedo desaparece cuando obtienes poder, pero en realidad no funciona así. Puedes tener todo el poder del mundo y aún así sentir miedo. La diferencia está en qué haces con ese miedo. Mientras el equipo avanza dentro de Grayskull, también vemos que Skeletor no está dispuesto a rendirse. Él llega con la misma obsesión que tuvo desde el principio, conseguir ese poder que cree que siempre le perteneció. Y aquí la película nos da un enfrentamiento bastante interesante, porque ambos personajes están buscando algo parecido, pero por razones completamente distintas. Adam busca fuerza para proteger, Skeletor busca fuerza para controlar, y esa diferencia es básicamente el centro de toda la película, porque el poder en sí mismo no tiene moral, no es bueno ni malo. Todo depende de quién lo usa y por qué. Cuando Skeletor finalmente consigue acercarse a la espada, la tensión aumenta muchísimo. Durante toda la historia vimos que él pensaba que la espada era la clave, que si lograba tenerla en sus manos se convertiría en alguien imposible de detener. Y honestamente, en ese momento parece que podría tener razón, porque Skeletor tiene inteligencia, tiene ambición y tiene una voluntad enorme. Pero le falta algo que Adam empieza a descubrir: conexión. Él quiere dominar una fuerza que nunca intentó comprender, y eso puede ser peligroso, porque no todo poder está hecho para obedecer. Hay fuerzas que simplemente no responden a alguien que intenta tomarlas por la fuerza. La batalla entre ambos empieza, y la película aprovecha todo lo que construyó durante la historia. Adam no pelea como al principio. Al inicio él reaccionaba, se defendía, intentaba sobrevivir. Ahora pelea con una intención clara. Está protegiendo algo más grande que él mismo, y eso cambia su manera de actuar. Skeletor nota esa diferencia, y aunque nunca lo admitiría, empieza a darse cuenta de que Adam tiene algo que él no puede conseguir simplemente acumulando poder. Tiene propósito. Durante el combate, Skeletor intenta provocarlo. Quiere hacerlo perder el control. Quiere que Adam vuelva a ser ese chico inseguro que conoció en el pasado, porque si logra hacerlo dudar, puede ganar. Pero Adam ya pasó por ese camino, ya enfrentó sus propios pensamientos, ya enfrentó el rechazo, ya enfrentó años creyendo que quizás estaba equivocado, y ahora esas mismas heridas que antes lo debilitaban se convierten en algo que lo hace más fuerte. Porque alguien que ha sobrevivido a sus propias dudas es mucho más difícil de romper. Mientras la pelea continúa, vemos que el poder de la espada empieza a reaccionar de una manera diferente. Y aquí aparece una de las mayores revelaciones de la película. La espada nunca fue solamente un objeto. La energía de Grayskull nunca estuvo realmente limitada a una pieza de metal. La verdadera pregunta siempre fue: ¿quién era capaz de despertar ese poder? Y esa respuesta estaba dentro de Adam. Este giro es importante porque cambia completamente el significado de todo lo anterior. Durante años, Adam pensó que necesitaba encontrar la espada para convertirse en alguien. Pero la verdad era que la espada lo encontró porque él ya tenía dentro lo necesario. Y eso es algo que cambia la manera en la que vemos toda la historia. Porque la búsqueda de Adam no era encontrar un arma, era encontrarse a sí mismo. En medio de esta revelación, también vemos una parte más emocional donde Adam recuerda todo lo que vivió.
Recuerda su infancia. Recuerda cuando se sentía débil. Recuerda cuando pensaba que nunca podría cumplir las expectativas de los demás. Y finalmente entiende algo. Todas esas experiencias no fueron obstáculos, fueron las cosas que lo prepararon. Cada caída, cada derrota, cada momento donde pensó en rendirse, todo lo llevó hasta este punto. Y aquí la película vuelve a conectar con esa frase que su padre le enseñó al principio. La verdadera fuerza no está en nunca caer, está en levantarse cada vez. Cuando Adam finalmente acepta completamente quién es, la transformación deja de ser solamente física. Ya no es simplemente una persona con poderes, ahora representa algo. Representa esperanza para Eternia. Y eso es precisamente lo que Skeletor nunca pudo entender, porque para él, ser poderoso significa estar por encima de todos. Pero para Adam, ser poderoso significa estar dispuesto a cargar con los problemas de otros. Esa es la diferencia entre un rey y un tirano, entre un protector y un conquistador. Sin embargo, la película todavía tiene una última sorpresa, porque Skeletor no está dispuesto a aceptar la derrota. Incluso cuando las cosas empiezan a ir en su contra, su orgullo no le permite retroceder. Y eso nos lleva al enfrentamiento final que todos estaban esperando. Una batalla donde ya no importa quién tiene más fuerza, porque ambos tienen un poder enorme. Lo que realmente importa es quién entiende mejor lo que significa tenerlo. Y mientras Grayskull empieza a reaccionar a esta batalla, todo Eternia queda pendiente del resultado. Porque si Adam pierde, no solo perderá una pelea, perderá la última oportunidad de recuperar su hogar. Pero si gana, tendrá que demostrar algo todavía más difícil, que después de todo lo que pasó, realmente está listo para ser el protector que Eternia necesita. Y ahora llegamos a esa parte donde la película deja claro que la batalla más grande de Adam no siempre fue contra Skeletor. Sí, obviamente tenemos una pelea enorme, tenemos poderes, tenemos momentos épicos, pero si algo nos ha mostrado esta historia, es que el verdadero enemigo de Adam siempre fue esa duda que llevaba dentro. Porque durante años, él pensó que necesitaba una señal externa para demostrar que era alguien especial. Necesitaba la espada, necesitaba regresar a Eternia, necesitaba que todos reconocieran quién era. Pero en este punto de la película ya entiende algo completamente diferente. El poder nunca estuvo solamente en la espada. El verdadero poder estaba en la decisión de levantarse incluso cuando no tenía ninguna garantía de ganar.